Si te quieres orar, tienes que dar un tiempo adecuado cuando esté el silencio todo la madrugada, para que puedas concentrarte bien y como dices tú, orar y pedirle a Dios todo lo que uno quiere sin interrupción de nada. Esta es la hora adecuada, de las 12 en adelante, cuando la gente se acuesta, no haga ruido en la calle, nada de interrupción de nada, para que uno pueda pues sentir la presencia de Dios hay un ministerio el ministerio de intercesión, eso está siempre en oración. De oración, por todo el mundo. No, y te fijas cuando quieres leer algo, no falta que pase ya corriendo a alguien. Se concentra uno todo y no puede uno meditar bien pues lo que está leyendo. Por eso es bueno estar solo. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, tiene su follaje siempre verde, todo lo que él hace le resulta. Ahora vamos a ver Lucas 11:13. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cómo dice allá, mi hermano? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a detectar varias cosas aquí ahorita para saber y después meternos más a la oración. ¿Quién es el que está diciendo eso aquí? Nuestro Señor Jesús. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo está diciendo? A sus hijos. Sí, no, vamos a ver a quién primero y después no lo aplicamos a nosotros. Primero vamos a ver a quién se lo dice. ¿A sus discípulos? Ajá, ¿dónde dice? En el Juan 1, ¿verdad? Perdón, en Lucas 10:11. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar la oración, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y después sigue diciendo Jesús más cosas. Y luego ya él sigue más adelante, y sigue diciendo Jesús hasta llegarle ahí, donde dice que Dios nos puede dar el Espíritu Santo. Entonces es Jesús el que está hablando ahí, que les va a dar Espíritu Santo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo, al Espíritu Santo que se lo pidan. Y eso nos alcanza a nosotros también, porque también si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, bueno, con mucha más razón Papá Dios nos dará Espíritu Santo, si lo pedimos. Entonces en este momento es una promesa de Cristo que nos dará Espíritu Santo. Entonces vamos a pedir con esa fe que tenemos que lo que Él dice se cumple. Vamos a decirle a Papá Dios que nos envíe el Espíritu Santo prometido por Jesús. Espíritu Santo, ven. Si quiere, mi hermano, primero usted y después nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Estamos aquí reunidos, Señor, para escudriñar tu palabra, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder entender y que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, para poder entender lo que vamos a estudiar, Señor. Que seas tú en medio de nosotros, como dice tu palabra, donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, estás tú, Señor. Creemos por medio de la fe en Cristo Jesús que todo será así, Señor. Gracias, amén. Ay, Señor, amén. Espíritu Santo de Dios, prometido por Jesús, ven, Padre Dios, envía tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Haznos sencillos, dóciles, humildes. Ábrenos nuestros oídos, abre nuestro corazón. Queremos aprender de Jesucristo, su enseñanza profunda, la enseñanza que tú dejaste a través de Él, a través de los apóstoles, a través de los profetas. Queremos saber con profundidad todo eso, porque queremos ser discípulos de Cristo bien cimentados en tu fe. Espíritu Santo, muévete entre nosotros, ayúdanos a entender todo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a quedarnos un momentito así.
saboreando la presencia del Espíritu entre nosotros. Si alguien experimenta en su corazón que quiere decir otra cosa, dígalo. Te amamos, Señor Jesús, y queremos amar más. Enséñanos a amarte como quieres que ser amado tú. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, Señor. Y ayúdanos cada día a ser mejores y a estar luchando contra el mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces la semana pasada le dimos una repasada a lo que es lo que es la Biblia. Ya supimos que la Biblia se divide en dos partes. Ya sabemos que la Biblia, la palabra Biblia significa libros, que en la Biblia se compone de 73 libros. Ya sabemos que el primer canon, o la primera lista de libros del Antiguo Testamento fue el año 200 a.C. cuando se hizo. Lo hicieron los judíos, llamados los 70 o canon de Alejandría. Después vino después viene el Nuevo Testamento, escrito entre los años 50 y 100. Se escribieron los apóstoles los libros del Nuevo Testamento entre el año 50 y 100. Todos estos libros estaban por ahí, eran rollos, pergaminos. Cuando Jesucristo iba a las sinagogas a hablar de Dios, abría los rollos y empezaba a leerlos. Después Jesús murió, resucitó, se fue, dejó establecidos 12 apóstoles para que continuaran. Los apóstoles duraron 3 años con Cristo asimilando su enseñanza, ya que asimilaron la enseñanza de Cristo, mandó el Espíritu Santo de Dios, Jesús, para que con el poder del Espíritu Santo llevaran la palabra a todas las naciones, y así empezó a crecer la iglesia. Recordamos que iglesia quiere decir congregación, un grupo de personas. Esos 12 apóstoles se fueron haciendo más. Entonces no había en ese tiempo Biblia del Nuevo Testamento en la orden que tenemos ahorita, sino que estaban las cartas sueltas, los evangelios sueltos en rollos, pero no había una lista oficial. Por lo tanto había otros libros ahí que no eran auténticos, que perturbaban a las comunidades. Así pasaron 300 años. Entonces, claro que los obispos en ese tiempo, o presbíteros o ancianos, se les dice de muchos modos, trataban de guardar el orden y la enseñanza de Cristo auténtica, pero se colaban esos libros ahí. De manera que la iglesia tuvo que reunirse el año 382. Ya había habido más otras reuniones anteriores, pero no habían hecho una lista oficial. Entonces se estableció en el año 382 la lista oficial de los libros que componen la Biblia. Y entonces lo que hizo la iglesia fue agarrar los 46 libros del Antiguo Testamento y le agregó los 27 del Nuevo que aprobaron. Y ya resultó la Biblia ahí completa de 73 libros hasta nuestros días. Recordamos que también había otro canon, el canon de Palestina. El canon de Palestina se hizo, nomás estoy haciendo un resumen rápido para pasarlo. El canon de Palestina se hizo aproximadamente en el año 90. Los judíos que estaban en contra de Jesús, que no lo querían a Jesús, que lo despreciaban, se conservaron esos que hasta nuestro tiempo todavía están, que no le creen a Jesús que es Dios, sino creen que nada más son profetas los de actualmente, ¿verdad? Pero en ese tiempo entonces se reunieron ellos
y quitaron 7 libros de la Biblia, ¿no? De ese tiempo los quitaron. Entonces, las Biblias de los judíos tienen nada más 39 libros, las que usan los judíos. Entonces, que también se le dice canon corto, o canon de Palestina. Y pues ellos tienen eso, pero hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando ahorita no de otros, sino del Antiguo Testamento, 39 libros. Los apóstoles, cuando andaban predicando de Jesús, usaron el canon de Alejandría, que era de 46 libros. Entonces, pues a nuestro tiempo son 73 libros, que quedó establecido el canon el año 382, y de ahí para acá pues no se ha movido nada. Y dice el libro del Apocalipsis que nadie le debe agregar ni quitar nada. Bueno, entonces ahí está un pequeño resumen de cómo se hizo la Biblia, ¿no? Y que esto pues hay que meterse a fondo para estudiar más todo, porque todavía se extiende más cosas todavía que aprender ahí. Pero ahorita eso nos sirve podríamos decir, de arranque. Porque si vamos a hablar de la Biblia, pues tenemos que saber de dónde salió, cómo salió, todo eso, ¿no? Ahora, pues ¿qué sabe usted de las imágenes? ¿Qué le han dicho? Pues yo de lo que le puedo decir yo, por medio de la palabra ahí en el libro de... Sí, usted hable con la palabra. En el Deuteronomio, donde el Señor, pues, el pueblo de Dios, que era Egipto, sí. Anteriormente, teniendo al Señor que los guiaba y todo eso. Pasaron cuando el Señor, cuando Moisés fue y le pidió las tablas de los 10 mandamientos, se rebelaron pues contra el Señor, ¿me entiendes? Y ya la desobediencia, y dice la palabra que hicieron una imagen, un becerro de oro, y empezaron a adorarlo. Pues, porque ya se alejaron del Señor, ¿no? Pues ahora queremos un Dios, una imagen. Ellos querían ver algo. Hicieron el becerro de oro y empezaron a adorarlo. El Señor se enojó mucho. Y bueno, pero pues la palabra de Dios dice tantas cosas de la adoración. El Señor es celoso, Dios es celoso. Él es Jehová, Dios, y prácticamente no quiere que se adore, solamente Él es Dios, Jehová, Dios. Yo soy, dice nomás, el único. Y aparte de tanta polémica, como dice el hermano, pues sí, he oído tantas polémicas que hay, pero pues la palabra, leyendo la palabra, lo que nos instruye, ¿no? Sí, lo que nos instruye. Ahí nos dice cómo y todo. Sí, ¿qué más le puedo decir yo? Porque ahí en el Deuteronomio dice mucho. Deuteronomio. ¿Es todo lo que ha oído usted hablar de eso o hay más? ¿Mande? ¿Es todo lo que ha oído o hay más? Usted diga todo lo que sabe, nosotros lo escuchamos. No, pues lo que no se debe de hacer, pues vámonos aquí, vamos a ver si tengo que apuntado en el libro. Si lo que usted sepa, dígalo, y ya después ya empezamos a meternos a fondo. Ajá, porque debe de haber una... Mira, aquí hay que ver es esto, miren. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es una imagen? Ajá. ¿Qué es adoración? Todo eso hay que meternos a fondo para ver cómo está todo eso, porque si no vamos a entender bien las cosas. Recuerden una cosa, mire, para leer la Biblia son varias cosas. Uno, ¿quién es el que dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A quién se lo dice? Significado de las palabras. Contextos. Texto y contexto. Y el texto es lo que se lee primero. El texto. El primer párrafo. Y de ahí hay que ver los contextos. ¿Qué son los contextos? Lo que dice de la misma parte, pero en toda la Biblia. En otras palabras, para ver un tema sobre esto, tiene que armarse como un rompecabezas. Y las piezas están en toda la Biblia. Entonces hay que ir armando poco a poquito esta pieza. Tiene que haber algo, yo me imagino que tiene que haber algo, ¿por qué? ¿Para qué va? ¿Qué resultado da? Porque pues si voy a dar una oración, algo que no me da resultado, pues no lo haría. Solamente, Señor, pues si yo me pongo a oración con el Señor sí me da resultado, que me va a oír mi oración. Pero si yo me pongo a orarle aquí a algo que no me va a dar resultado, pues yo creo que no, o no. No tengo por qué hacerlo, porque sé que no va a haber ningún resultado. Aunque la fe, siempre va la fe de ese pacto. No, y luego va a entrar la fe ahí. Conociendo, sabes que una imagen o un ídolo no te da resultado. No da resultado, pero si tú oras, porque
ahora vivimos por medio de la fe. Pues sí, Que crees que hay un Dios vivo, poderoso, que hace, y con medio de tu corazón crees que Dios y sana, salva y perdona, y le crees solamente. Pero si algo, pues, aún así hay mucha gente, he oído que hay gente que le hace milagros y todo eso. Pues debe de haber algo por ahí, ¿no? Que se tiene que meter uno más a fondo. Sí, hay que estudiar a fondo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a meter a fondo. Entonces, para empezar aquí, vamos a distinguir dos cosas. ¿Qué es esto? Cuando uno va a estudiar la Biblia, tiene que ver el significado de las palabras. Porque si no sabe uno el significado de las palabras, cada quien va a pensar lo que quiere. Por ejemplo, a veces yo me he encontrado con personas que piensan que la iglesia es el templo. Y eso no es correcto. La iglesia no es el templo. No, la iglesia es congregación. Bueno, pero como no se estudia el significado de las palabras, entonces cada quien piensa lo que quiere. Entonces, no, hay que meternos a fondo a ver qué quiere decir cada palabra. Por ejemplo, aquí... Como muchos dicen, vamos a la iglesia. Creyendo que estar en la iglesia es y se imaginan el templo y las campanas ahí. El templo, y no es así. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O otros dicen, vamos a la iglesia. No, ¿a qué vamos a ver puras imágenes y estatuas ahí nomás? Pues sí, se van por la idea. Van a orar eso no sirve. No, pero porque no entienden. El significado de iglesia. El significado de iglesia. Pero nomás se fijan, o sea que se fijan en eso, pues. Sí, que no entiende, sí. Cree la gente que una iglesia... Ellos creen que la iglesia son las paredes, las campanas, todo lo que hay. Y eso es por no estudiar. Por no saber. Exactamente, sí. Por no estudiar. Pero sí, es gente que nomás... Por eso tenemos que estudiar nosotros a fondo. Sí, no estudian. Y sin despreciar a nadie, ni creerse más grande que los demás, pues no. No. Ese es el modo de ellos de pensar. Y lo ven así, pero no es así. Pero sí, nosotros tenemos la obligación, si es que quieren también. De enseñar. Darles un poquito de llevarlo pues lo mejor que se pueda para que entiendan que no es así. Bueno, vamos a distinguir entonces esto. Que no es lo mismo un ídolo que una imagen, empezando por ahí. El diccionario dice así: imagen es una representación de algo o alguien. O sea, es algo, una representación de algo. Por ejemplo, una estatua es una imagen. Representa a quién, por ejemplo, una estatua de Benito Juárez. ¿A quién representa esa estatua? A Benito Juárez. Ok. Es una representación de algo. El cura Miguel de Hidalgo, pues es una estatua de Morelos, ahí está Morelos, ¿no? Entonces, una imagen es una figura, una imagen es una estatua, una imagen es lo que sale en la televisión, son imágenes. Imágenes. ¿Sí? Una imagen es un retrato, una imagen es una pintura. Entonces, pero una imagen no es un ídolo. No. Según el diccionario. Es diferente. Si no distinguimos esas cosas, entonces vamos a pensar otra cosa. Ok. Entonces, partiendo de esto, la Biblia lo que prohíbe es tener imágenes. El microondas. Está volviendo como quemado. Mira, la Biblia lo que prohíbe es ciertas imágenes. Eso sí prohíbe. Pero no todas. Y eso lo vamos a ver ahorita. Sí, abajo. Sí. Las imágenes que prohíbe la Biblia son imágenes de dioses falsos. Sí. Ok, ¿ya se entendió eso? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo. No lo explico. Ok, entonces, ¿pero qué es una imagen? Como un retrato, una estatua. Ajá. La representación de algo. Sí. Okay. Sí, es una imagen que está ahí parado ahí nomás. Eso es un mono parado ahí. Ok, ahora vamos a ver, ya entendimos esto, ahora vamos a ver qué es un ídolo, según el diccionario. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un dios falso. Es un dios que no es, que es falso. Por ejemplo, los ídolos de los aztecas. Huitzilopochtli es un dios falso. El Tlaloc, el dios de la lluvia, es un dios falso. O el montón de ídolos que tenían los egipcios, águilas, ¿verdad? Ellos tenían un montón de ídolos. Pero eso son ídolos. Okay.
Siguen. Pero podemos decir, no, pero eran imágenes, sí, pero eran imágenes de ídolos. De dioses falsos. Esas son las imágenes que prohíbe la Biblia. La Biblia prohíbe tener imágenes de dioses falsos. Eso es lo que prohíbe la Biblia. Y eso se va a ver en la Biblia. Pero si no distingue uno eso, entonces uno va a pensar lo mismo. Es lo mismo imagen que ídolo. No. Entonces vamos a caer en error. Porque no hay distinción ahí. Y la Biblia siempre nos va a hablar de los ídolos. No hagas ídolos, no hagas ídolos, no hagas ídolos. ¿Ve? Pero lo que pasa es que a veces sucede esto. Por ejemplo, lo que me estaba explicando el hermano, ¿no? ¿Qué hicieron los hebreos? Hicieron un becerro de oro, hicieron una imagen. Un becerro de oro. Así es. Entonces hicieron una imagen. Pero ya no fue imagen, sino fue un dios falso. Es decir, esa imagen se convirtió para ellos en un dios falso. Sí. Porque ellos hicieron eso. Sí. Ellos dijeron, haznos unos dioses, no dijeron una imagen, haznos unos dioses. Porque el Dios de quién sabe dónde está, ya no está. Sí. Le dijo a Aarón, y Aarón se prestó también para hacer eso. ¿Okay? Entonces así le fue a Aarón. Porque cuando vino Moisés, antes que se escapó de la muerte, porque mataron a muchos ahí. Entonces, vamos a ver ahorita la cita bíblica base donde nace toda esta confusión y esta polémica, que es Éxodo 24. Vamos a analizarlo poquito a poco y nos vamos a dar cuenta ahí de mucho. Éxodo 24. ¿Es en el Antiguo Testamento? ¿O? No, Antiguo Testamento, casi al principio. Éxodo 24. Vamos a meternos a fondo con textos y contextos. Porque si no se ve, como que nada más se ve el puro texto, no se va a captar. Y vamos a pensar otra cosa. ¿Éxodo qué? Éxodo 24. ¿Cómo dice allá mi hermano? A ver, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera. Ok, nomás el 24. 24. No te harás imagen. Porque ese es el único que causa polémica. Después vamos a ver los contextos. Okay. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hasta ahí. 24. Si nosotros leemos esa partecita nada más y no más, van a resultar muchas cosas. Uno, no te harás estatua ni imagen alguna. Cuando dice así, es ninguna y ninguna y ninguna, porque así es. Y si es ninguna, es ninguna. O sea, empezando por ahí, si le damos por ese lado nos va a resultar mal. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin imágenes. ¿Qué ves en la televisión? Imágenes. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Una imagen. O sea, hay fotografías, hay dibujos, entonces hay retratos, ok. Entonces, ¿qué te hacen en los billetes? Imágenes también. Entonces, si hacemos el corte parejo, entonces Dios prohíbe entonces eso, entonces no se puede vivir. Sí, pero aquí dice ninguna. Porque si dice ninguna, es ninguna. Y si interpretamos así, pues es ninguna. Y entonces ninguna es ninguna. Y si yo traigo billetes en la bolsa o retratos, tampoco es ninguna porque no es correcto. Entonces, empezando por ahí, no es correcta la interpretación. Porque a fuerzas tenemos que vivir con imágenes. No se puede vivir sin imágenes, ¿no? Entonces, en la primera interpretación ahí está mal, no es así. Segunda interpretación. La segunda interpretación es esta: no te das estatua ninguna de lo que hay arriba en el cielo. Es decir, arriba en el cielo. ¿Qué hay arriba en el cielo? Ángeles, ¿no? Entonces tampoco. ¿Ok? Entonces tampoco hay que hacer imágenes de ángeles, porque tampoco. Ninguna. Ni abajo de la tierra, ni tampoco acá abajo de la tierra. O sea, ni de hombre. Ni de animales, nada. ¿Ok? Ni abajo, ni el mar, ni en la tierra. Así tampoco. Hasta ahí. Si le dejamos hasta ahí,
Entonces no hay que hacer imágenes de burros, de nada de eso, ¿no? Ok. De nada de lo que hay arriba ni abajo. Nada. Y si le seguimos va a decir que no te postres, bueno, pero ahorita estamos analizando esa parte de ahí. Y si nos quedamos ahí, ya nada más en esa parte, si ven contextos, entonces es cuando se sale la conclusión. Entonces, en la Iglesia Católica hay imágenes. Y no se piensa que son imágenes, porque se piensa que son ídolos, porque cuando una persona no distingue, entonces dice, como para él es lo mismo ídolo que imagen, entonces es lo mismo. Y entonces, porque no distingue, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica hay ídolos, no dicen imágenes, son ídolos. Y se postran ante ellos, o sea, entonces ya la cosa no va bien. Por no entender el significado de las palabras, se piensa otra. Que esto es un tema muy importante para la congregación. Claro que sí. Ejemplo, el predicador, el pastor, el reverendo, el cura, lo que sea. Eso es, eso es importante. Es el primer, ¿cómo se dice? Prédica para que vayan, para que se vaya enseñando el siervo. Así ya, es. Para que vaya entendiendo, porque si no entiende, oye, pues lo primero que va a hacer. Sí, así es. Pero ahorita todavía no nos pasamos a la postración, porque eso es poquito a poco. Tranquilos. Ahorita vamos poquito a poco, metiéndonos a fondo, escudriñando, ¿ok? Bueno, ok. Ahora vamos a ver los contextos. Ok, contexto de arriba, el número 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok. Ahí dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, esos son ídolos. O sea, ¿qué es un ídolo en el diccionario? Un dios falso. Entonces, aquí está diciendo no tendrás otros dioses delante de mí. Ok. A continuación de eso, sí que no te harás imagen. Entonces, el contexto no está hablando de que está hablando de ídolos o dioses falsos, no de simples imágenes. Porque una imagen se puede convertir en ídolo. Y te voy a decir cómo. Si por ejemplo en la Iglesia Católica va una persona y dice que la Virgen de Guadalupe, que está ahí, la imagen que está ahí es Dios, se convirtió en un ídolo. Y la persona que dijo eso cometió un pecado de idolatría. Porque está diciendo que la Virgen es Dios. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo se pone a decir que la Virgen es Dios? O sea, es un pecado grave eso. Y decir que la Virgen es Dios, ¿no? Pero hasta el momento yo no he visto ninguna persona que diga que la Virgen es Dios. No, y hasta le dicen, se ha oído que esa misma persona le dicen, no sean encanto delante de eso. Hasta ahorita todavía no le llego ahí, tranquilo. Ahorita nomás vamos poquito a poco. Sí. Ahorita estamos viendo esto. Estamos viendo que hay confusión. Es decir, cuando la persona no está bien instruida, ¿verdad?, piensa que los católicos adoramos imágenes. Que pensamos que la imagen de la Virgen es Dios, y eso no es cierto, ¿no? Yo no he encontrado ninguna persona que piense que la Virgen es Dios. Yo nunca he encontrado eso. Es la Madre de Dios, que es diferente. Ok. Pues entonces, ahorita no está diciendo eso. Delante de ahí no se pasará de. Pero yo no he encontrado ninguna persona así. Si ustedes han encontrado, bueno, es otra cosa, pero yo no. Entonces, lo que sí he encontrado de que hay gente que quiere que venimos del chango, del mono. Eso sí. Ese es otro. ¿No? Pero vamos bien o no. Yo quiero que vayamos entendiendo a fondo bien esto para discernirlo correctamente. Sí, no hay que preguntar ahorita que. Sí, pero ahorita no nos metamos todavía en postración ni en adoración, simplemente vamos poquito a poco, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo que la Biblia nos está hablando de dioses. De dioses. Por eso dice después a continuación, no te harás estatua ni imagen alguna. Ok, entonces cuando piensa uno, ¿pero de qué? De dioses falsos. ¿Por qué? Porque una cosa es una imagen y una cosa es un ídolo. Pero para hacer un ídolo se necesita hacer una imagen. Si no, no se puede hacer. O sea, si alguien quiere ser un dios falso, ¿qué hace? Pues primero hace una imagen. ¿Para qué? Para después decirle que es Dios. O sea que, pues no. O sea, eso es lo que está sucediendo aquí. Ok. Ahora vamos a pasarnos al versículo 5. Si hasta ahí no se entienden, díganme, porque vamos a darle a fondo. Sí, ya estamos. Número 5, ¿qué dice? No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás. Ajá. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los Nomás el puro 5, ¿eh? Sí. Ok. A los que me aborrecen. Es el 5. Ok, y allá como dice, no. Dice, no te inclinarás, 5, ¿eh? Sí. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así. Entonces dice, no te postres ante ellas, ante esas imágenes, ni les sirvas o ni les adores. O sea, porque una cosa es postrarse y otra cosa es adorar, son dos cosas, son dos cosas diferentes. Porque uno puede postrarse y no adorar. Por ejemplo, cuando se postraban ante el rey David, los sirvientes se postraban. ¿Por qué? Porque era Dios el rey David. No, porque no estaba pensando que era Dios el rey David, sino simplemente era un respeto. Respeto. Entonces no es lo mismo eso. O sea, una cosa es postrarse y otra cosa es adorar. O hacer reverencias, que no es lo mismo. Bueno, entonces no te postres ante esos, acá dice ante esos dioses, porque eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, aquí está hablando de dioses falsos, de ídolos. Es lo que trata aquí Éxodo 24, de tener otro Dios que no es Dios. Y eso lo vamos a ir a ver en los demás contextos, porque son un montón. No nomás está hay muchos contextos. Entonces, ok. Entonces aquí vamos a empezar a ver esto, que lo que Dios prohíbe aquí es hacer ídolos, no imágenes. Ok, pero si la imagen que se haga se le va a decir que es Dios, entonces sí está prohibido por Dios hacer eso. Una imagen que se va a convertir en un ídolo. Ok. Bien, ahora les voy a decir una cosa. Ahora vamos a meternos en la adoración, nada más hasta ahí, no más otra que más que en adoración. Vamos a ver, ¿qué es adorar? Y ahí el diccionario no nos va a decir bien, porque el diccionario nos va a decir que adorar es cantar, alabar, bendecir. Eso sí no está correcto, porque adorar no es ni postrarse, ni cantar, ni rezar, ni alabar. No, eso no es. ¿Qué es adorar? Adorar es esto, y ahorita lo vamos a entender profundamente. Adorar es creer que algo o alguien es Dios. Antes de cantarle, antes de rezarle, antes de postrarse, antes que nada se identifica quién es. ¿Quién es? Y eso es adorar. Por ejemplo, en la India hay vacas que le dicen que son Dios y ni se postran, ni le cantan, ni nada. Simplemente pasa una vaca y ahí dice, ahí va Dios. ¿Por qué? Porque la vaca esa se convirtió en un ídolo. ¿Por qué? Porque le dicen que es Dios. Porque la primera acción de la adoración es creer que algo o alguien es Dios. Por ejemplo, si yo pienso que un árbol es Dios, entonces yo estoy adorando a ese árbol, aunque no me hinque, ni le rece, ni le pida, porque estoy pensando que es Dios el que hizo el cielo, la tierra, a mí y todo. Eso es adorar. Entonces adorar no es postrarse, no es cantar, no es alabar, no es bendecir, no es rezar, no es orar. No. Primero es identificar. Ya cuando una persona identifica, ya ese es acto de adoración. En primer lugar, o sea, la primera acción de la adoración es creer que algo o alguien es Dios. Esa es la primera acción. La segunda acción ya será postrarse, cantarle, alabarle, bendecirle. Ya es otra cosa. Pero la primera acción es identificar. Creer. Sí. O sea, por eso en Éxodo 24 hicieron una imagen. ¿Ok? Cuando le dicen que es Dios, pues se convierte en un ídolo.
Porque ya está creyendo. Porque está creyendo que es Dios, una imagen hecha. Y de hecho le dicen a Aarón, haznos unos dioses desde el principio. Pero para ser un dios falso tiene que ser una imagen a fuerzas. Empieza por la imagen. ¿Sí? A fuerzas, porque ya después le van a decir que es Dios. Así es. Pero a fuerzas tienen que hacer una imagen primero. Bueno. Entonces, o sea, creer que es Dios. Pero mientras okay. Adorar, que es Dios, ¿qué es adorar entonces? Creer que alguien o algo es Dios. Esa es la primera acción de la adoración. Creer en Dios. Ok, si tú te vas y te hincas ante la Virgen de Guadalupe y dices que es Dios, que es esta Dios, entonces estás cometiendo un pecado de idolatría. Ok, pero si tú te hincas allí, te postras, no hay problema, porque no estás pensando que es Dios. Ok. O como lo hacían los reyes aquí, las personas a los reyes de aquí de la tierra, en la misma Biblia se ve, se postran ante ellos. O por ejemplo Josué 7:6, vean qué dice ahí. Vamos a ver qué dice Josué 7:6. Nos vamos metiendo poquito a poco a profundidad este tema. Josué 7:6. Vamos a ver qué hacía Josué 7:6 postrado ante unas imágenes. 7:6. Josué 7:6. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Hasta ahí, ok. Se postró Josué ante el arca. ¿Qué tenía el arca? La presencia de Jehová. Así es. ¿Y qué tenía el arca arriba? Dos estatuas de oro. O está hincado ante dos estatuas de oro. Y dice que ahí está la presencia de Dios. ¡Ah, caramba! ¿Cómo que está la presencia de Dios ahí? Si son dos imágenes. No son imágenes, no. De oro esculpidas, como dice, así estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza tenía dos querubines. De lo que hay arriba en el cielo. ¿Qué decía Éxodo 24? No hagan nada de lo que hay arriba en el cielo. ¿Qué hay? Ángeles, ¿no? Aquí están haciendo dos ángeles y se están postrando ante ellos. Ok, ahora, Josué está postrado ante ¿quién? Ante Dios. ¿Y está pensando que las estatuas que están ahí son Dios? No, no está pensando eso. Sino que las imágenes que están ahí le sirven para el culto a Dios. O sea, entonces ya vamos empezando aquí esto, porque a veces dicen que no hay que tener imágenes para el culto de Dios. No hay problema. Mientras no se piense que las imágenes son Dios, no hay problema. No creerle eso. Se fijan, la mayor parte se va por este lado, ¿no? Cree la gente, la ignorancia, sí, cree que va metiendo. Por eso es que estamos estudiando aquí eso. A fondo, pero mucha gente, ¿cuánta gente no estudia esto? Ahí está la ignorancia. A los que hemos invitado, a los que no quieren venir, ¿dónde van a aprender si no quieren estudiar? No quieren estudiar. Por la ignorancia se van por otro lado. Porque se necesita estudiar. Católicos, se necesita mucho estudiar y poquito a fondo para poderlo entender. Porque pues ¿dónde están? Bueno, ahora sí ya van entendiendo entonces que no hay problema en postrarse. Por eso decía, hace rato les decía, el problema es creer. Poquito a poco, vamos haciendo poquito a poco. Vámonos metiendo poco a poco a ver qué es lo que dice la palabra, ¿no? Y escudriñando, como les decía, para entender la Biblia es como un rompecabezas, les voy a repetir. Hay que estar viendo aquí, allá, ir armando todo un rompecabezas para ver exactamente qué dice la Biblia. Si no, cada quien piensa lo que quiere. Entonces ya vimos que imagen no es lo mismo que ídolo. Ídolo no es lo mismo que imagen. Ahora, vemos que una imagen se puede convertir en ídolo. Sí, se puede convertir. ¿Así? Sí, si yo digo que la imagen, el retrato de mi mamá es Dios, ya se convirtió en ídolo mi mamá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mi mamá es Dios. ¿Cómo va a ser Dios mi mamá? En eso. Sí, es un ídolo, es un retrato, una imagen, ¿verdad? De mi mamá, que representa a mi mamá. Pero
no es Dios. Bueno, ok, entonces así es. Bueno, vamos a continuar. Ahora, la pregunta sería esta, que también hay mucha polémica aquí. ¿Le agradará a Dios que haya imágenes en los templos? Esa es la pregunta. Y la pregunta que siempre se responde es no. A Dios no le agrada que haya imágenes en los templos. Pero la Biblia dice que sí. Pero como nadie sabe dónde está eso, bueno, ahí se queda. Y vamos a ver ahorita eso. Vamos a ver 1 Reyes 6, 23. El primer templo que se hizo para Dios, 6, 23. Para el Dios verdadero. ¿Quién lo hizo? Salomón. El primer templo dedicado al Dios verdadero lo hizo Salomón. Y vamos a ver ahí que Salomón le puso unas imágenes súper gigantes. 1 Reyes 6:23. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de altura de 10 codos. ¿Qué tienen los 10 codos? 5 metros, equivalente a 5 metros. Ahí está. Por ahí otras Biblias sí tienen 5 metros, pero algunas no. ¿Cómo es? ¿Vale? ¿El de dice codos también o metros? A ver cómo dice allá. Codos. ¿Cómo dice acá? Dice, ¿cuál es el 24? 1 Reyes 6:23. 1 Reyes 6. Hizo también en un lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Ajá. Sí, 5 metros de altura. Es lo equivalente a 5 metros. Los codos esos. Ahí es que... Entonces, imagínense, eran unas Reyes imágenes 7. gigantes. ¿6 qué dijo uno? Primera 1 Reyes 6:23. 6. Entonces, Pero y lo puso en el lugar más santo del templo, en el santo de los santos. Puso 2 querubines de olivo silvestre de 5 metros de altura. O sea, eran unas imágenes súper gigantes. Bueno, ahora, Salomón, que era una persona que sabía de la ley de Dios, sabía que no debe hacer ídolos. Sabía, él. Claro estaba que ya sabía que nomás había un solo Dios. Entonces él, sabiendo eso, hace las imágenes. ¿Por qué? Porque son imágenes, no son ídolos, sino son imágenes de lo que hay arriba en el cielo, que es los querubines. Mientras no se piensa que esas imágenes son Dios, no hay problema. Sirven para el culto, como servía el arca de la alianza también. Ok, ahora vamos a pasarnos a 1 Reyes 8. 1 Reyes 8, 10. 8, 10. Vamos a ver ahí que cuando terminó de hacer el templo Salomón, va a bajar la presencia de Dios sobre el templo ahí. Y no va a reclamar Dios nada. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Ajá. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así, o sea, la casa de Dios, el templo, se llenó de la presencia de Dios. Y aquí no dice, quiten esas imágenes de ahí. En ninguna parte dice, o sea, el templo fue bendecido por Dios. Y no nada más eran esas imágenes. Era un templo con superimágenes por todas partes. Nomás hay que leer desde el principio. Tenía imágenes en las paredes, arriba, abajo, por donde quiera tenía imágenes. Era un templo súper lleno de imágenes. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Lo que nos quiere decir esto, que no hay problema en tener imágenes. Siempre y cuando las imágenes no se piense que es Dios, no hay problema. ¿Ok? No hay problema. Bueno, ahora pasaríamos a otra reflexión, pasaríamos así. Entonces, en la Iglesia Católica está la imagen de Jesucristo crucificado. Entonces,
¿Ese es un ídolo? No, es la imagen de Jesucristo. ¿Y Jesucristo está ahí en esa imagen? No. La persona que piensa que Jesucristo está ahí también cometió un pecado de idolatría. La persona que piensa que Jesucristo en la cruz, que está ahí, que se mueve, que respira, que camina, que oye, está cometiendo un pecado de idolatría. Eso no es correcto. Eso no está bien. ¿Ok? Así que si una persona piensa eso, está mal. Está mal. Sí, pues, Pero ¿quién va a pensar eso? Yo desde que soy chico nunca he pensado que la imagen está Dios ahí. Yo no he pensado nunca eso. No. Hay unos que llegan que lloran, ¿no? Sí, así es. Es una imagen. Ahora, podríamos hacer otra pregunta. Más fue una cosa que pasó hace muchos años. Representa algo. Ahora quiero enseñarles otra cosa todavía más así. Ahora, ¿puede hacer Dios un milagro a través de una imagen? ¿O no? Pues ha habido casos. ¿Ha habido casos? Sí. Sí. Y lo vemos en la Biblia, porque la Biblia que habla. No, Acuérdense, sí. Deuteronomio 21:8, me acuerdo, si no estoy pensando. ¿Se acuerdan qué hizo Dios? Haz una serpiente de bronce, una imagen. Ponla ahí, y todo el que la mire se va a sanar. Ah, caramba. Nomás viendo la serpiente, quedaban sanos. Es una imagen. O sea, si puede Dios hacer eso, claro que sí. ¿Sí? Pero no quiere decir por eso que yo voy a estar pensando que las imágenes son Dios. No, o sea, porque eso es un pecado. Pensar que la imagen es Dios, no es correcto. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero que puede. Puede. Madre, todo no es imposible. Pero no por eso yo voy a estar pensando que Dios está ahí, porque no es correcto. Es que está el madero y es Dios. No. Así es. Eso nomás representa algo. Sí, Tú piensas que es Dios. Es una imagen. Es una imagen. Una imagen. No es una imagen, o sea, y no podemos decir que es un ídolo porque es la representación, es la imagen de Jesucristo o la imagen de la Virgen. O sea, por ejemplo, en los templos católicos está la imagen de San Francisco de Asís, está la imagen de muchos santos, ¿no? La persona que va y dice, ¿eso es un ídolo? No es un ídolo, es una imagen o un retrato. ¿Para qué sirve? Sirve porque son hombres heroicos en la fe, o sea, personas que fueron héroes en la fe. Te va a recordar quién fue. Sí, quién fue, que fueron heroicos en la fe, porque vieron la fe radical, muy entregada a Dios, de tal manera que dieron su vida, ¿no? Dieron su vida. Entonces, ahora, otra cosa también es esta. La Iglesia Católica tiene santos. ¿Por qué las otras iglesias no tienen santos? Porque no creen que hay santos. Piensan que solamente Dios es santo. No, o sea, Dios es el santo de los santos, ¿sí? Pero la misma Biblia le dice santos a todos los bautizados. Y todos estamos llamados a la santidad. Vamos a ver Efesios 1:1, ¿verán? Ahí está. A todos les dice santos. Vamos a ver eso. Efesios. Efesios 1:1. Casi en todas las cartas del apóstol les dice santos a todos los bautizados. Y antes de la venida de Cristo no había santos. No podemos decir San Moisés, San Adán, no se puede decir eso. Porque antes no. Porque Jesucristo vino y nos hizo santos. Nos santificó o nos justificó, como quieran decirle. Pero antes de eso no. Antes no. Jesucristo viene y nos hace santos delante de Dios. Nos santifica. A ver qué dice ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Ahí está, los santos que están en Éfeso. En Cristo Jesús. ¿Por qué les dice santos? Porque fueron santificados. ¿Por quién? Por Jesucristo muerto en la cruz. Es decir, por medio del bautismo nos santifica Dios, nos hace santos. Y todos por eso las comunidades se les dice comunidad de santos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya no pecan? No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que son justificados por la sangre de Cristo a través del bautismo. Ahí es.
y que tienen que conservar el camino de santidad siempre. Esa es otra cosa. Pero todos bautizados somos santos. Por la sangre de Cristo, Él nos justificó. Es la santificación por la sangre de Cristo. O sea, por muerte y resurrección nos hizo santos agradables a Dios. ¿Sí? En otras palabras, sin mérito alguno de nosotros, Jesucristo nos hace santos delante de Dios, no tomando en cuenta nuestros pecados. Eso es algo bien bonito. ¿Ya? No tomando en cuenta nuestros pecados, ¿ya? Nos hace santos. Por eso dice la palabra, ¿no? Dice que sin tomar en cuenta, Él nos hace santos, ¿ya? Porque Él quiere, porque Él es bueno. Entonces, por la muerte de Cristo en la cruz. Pero eso lo recibimos a través del bautismo. No quiere decir que no hay que hacer nada, porque a veces quedamos en ese error. No, la salvación es gratuita, por lo tanto, porque como no es gratuita no tengo que hacer nada. No es así, o sea, tienes que bautizarte. Pasar por un proceso. Porque ciertamente que es gratuita, porque no tuvo que, Dios tomó la decisión de salvarnos sin mérito alguno de nuestra parte. Él dijo, yo voy a salvarlos, aunque sean malos, aunque sean pecadores, yo voy para allá a salvarlos. No merecen, pero yo voy, porque yo decido hacerlos santos. No sé si nos vayamos entendiendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es algo bien bonito, ¿no? Como Dios nos... Pero eso no quiere decir que el que está bautizado no tiene que hacer nada. Ya la hizo y ya la tengo está. No. Es una santificación condicional. Se va buscando en el caminar, se va buscando la santidad. Sí, es una santidad con condición de mantenerse en el camino, como dice. Para llegar allí. De mantenerse en el camino. Para mantenerse no es fácil. No, por eso te digo, o sea, eso es lo que dice. Todos pueden llegar. Es un trabajo bueno, pero todos vale pueden la pena. llegar, pero no todos se mantienen. Esa es la diferencia. Sí, tanta gente que ya conoció la palabra y andan en el ¿cuántos se han mantenido? ¿Cuántos se han mantenido? Pues te digo que conociendo la palabra y todo. No es fácil, o sea, no es fácil mantenerse. Por eso dice en un versículo, el que te dice Serafín, desde cuando será salvo. éramos ya maestros, ¿qué era perseverando y tanto tiempo estudiando, pero es de maestro, pues. Que esa parte dice, pero dice otra cosa, dice... Parece que no es sobre el tema este. Ahí habla de que ya debemos de ser maestros después de tanto tiempo. Hebreos 5:12. A muchos los llamó, pocos los escogidos. Sí, bueno, entonces estamos viendo lo de las imágenes, ¿no? Ya vemos que a Dios le agrada que haya imágenes en los templos. Y es tanta la cosa así, esta polémica, que miren, hay personas que están tanto eso metido en su corazón que no quieren ir a un templo católico porque se asustan. Sí, se asustan. No, sí, cierto. Un ídolo. Sí, cierto. San Martín, otro ídolo, vámonos. O sea pues que ya tienen metido eso en su cabeza. Cierto, mucha gente se mete esas cosas que hay. Bueno, ok, vamos a ver otra parte de la Biblia. Vamos a ver también que como el rey David le da culto a Dios también con imágenes. Es en 2 Samuel 6:14-16. 2 Samuel 6:14-16. Ya se nos apagó la vela. 2 Samuel. Lo podemos sacar un poquito más para la luz si quieren. Pues sí, un poquito más, ¿no? Sí, pues tenemos la mesa, pues quitamos la esa. Aquí está mejor. Aquí está mejor. Ok, continuamos entonces. ¿Cuál era? 2 Samuel. 2 Samuel 6:14. También habla de que no hay que tener ídolos. El Nuevo Testamento. Ni hacerse ídolos. Pero es bueno ahondar esto bien para poder nosotros tener a profundidad
lo que dice la Biblia. Puede entender. Completamente, porque esto, por eso es necesario a fondo entender las cosas, no por encima. Es importante eso. Entonces, 2 Samuel 6, 14, 16. Vamos a ver qué dice. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere... No, 2 Samuel 6, 14, 16. Ah, 6, 14. 2 Samuel 6, 14. Ajá. 2 Samuel 6, 14. Dice, a ver. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David sentado con un éfod de lino. ¿Ahí nomás? No está ahí. Ok, dice ahí que David danzaba o bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé o de Jehová. Okay. Y vean, y delante de quién estaba haciendo eso, vean el versículo 13. Cuando los hombres que llevaban el arca de Yahvé dieron los 6 primeros pasos, se ofreció como sacrificio un buey, un ternero gordo. Y luego continúa, David bailaba. O sea, dice que estaba delante de Jehová o delante de Yahvé. Pero estaba delante de Jehová, estaba delante del arca de la alianza. Estaba delante otra vez de las imágenes que están ahí. De las 2 imágenes que estaban ahí. Y le estaba dando culto a Dios. Le estaba bailando. Y dice en la presencia. Ah, caray. Pero eran unas imágenes. Por eso es que si no lee uno estas partes en la Biblia y solamente uno ve Éxodo 24, hasta ahí llegó y ahí quedó y no pasa de más. Y se apoya ahí, bueno, ok. Más los salmos que hablan también, pero hablan de los ídolos. O sea, hay un salmo que dice que el hombre hace de la madera una escultura, después le dice que es Dios, o sea, pero está hablando de ídolos, no está hablando de imágenes simples. Okay. Y también en otra parte de la Biblia dice que mandaron destruir las imágenes. En una parte dice, y profanaron el templo. Y a veces dicen, mira, eso hay que destruir las imágenes, porque aquí dice que, pero si se fija bien, están haciendo un acto de profanación, porque entran al pueblo, al templo de Dios, y desbaratan las imágenes que estaban allí. Estos no están haciendo un acto malo, porque están destruyendo las imágenes sagradas, no de ídolos, sino las imágenes sagradas. Pero como no investigan bien, me dijo una persona, no, las imágenes las destruyeron, pero no se fija de qué imágenes destruyeron. ¿Qué tipo de imágenes? El enemigo de los israelitas, de los judíos, vinieron, profanaron el templo, se metieron y destruyeron las imágenes. Estaban haciendo un acto irrespetuoso. Pero ellos piensan que es un templo de paganos, no investigan a fondo que son imágenes de paganos, o entonces por no investigar a fondo piensan cosas que no son, porque no se fijan lo que leen. Es como si yo, ejemplo, me metiera un cuarto ahí que me viera imágenes y me agarro rompiendo todo y todo eso, porque según uno adora o hace cosas de oración, pues y de hecho ha sucedido eso, ha sucedido eso en muchas partes. En muchas partes llegan las personas que han estudiado un poquito la Biblia así, dicen, ay no, yo ya descubrí la luz, estaba en las tinieblas, ¿no? Y llega a su casa y rompe todas las imágenes que tenía. Y yo digo, sin investigar a fondo, a ver de qué se trata, a ver cómo está la cosa. Bueno, ok. Bien, entonces ya vamos entendiendo esto.
que imagen no es lo mismo que ídolo. No, sí. Ídolo es una representación de algo que Es como una estatua, una imagen, ¿no? Así es, o sea que un ídolo es una imagen que es de un dios falso. Ese es un ídolo, una imagen de un dios falso. Pero una simple imagen no hay problema en tenerla. O un retrato no hay problema en tenerlo. Sea de un santo, sea de una persona, sea de la que sea, no hay problema en tenerlo. Siempre y cuando no se diga que es Dios, se crea que es Dios o la imagen de Dios, pues no hay problema. Creyendo uno que ese es mi Dios, ese retrato, y ahí se va a quedar, que me ayudes y que dicen, no, que ponga tu corazón ¿verdad? Porque ponga tu corazón en él y ahí es donde ya ahí está mal Así uno. es. Pero, Mientras que te di la imagen. pero por fe, Sí, o sea, creer por fe. por ejemplo, Dios es aquí real. el rey David danzaba delante de las imágenes Del arca de Jehová. y decía que estaba bailándole a Dios. Sí, la presencia. A Dios. Estaba, aunque el arca estaba ahí. Aunque había dos Y imágenes ahí ahí, había dos imágenes, pero él decía que era Dios. Así también los católicos vamos a la iglesia y vamos y decimos que ahí está Dios, pero no porque estemos pensando que la imagen es Dios. No, nos sirve para adorar a Dios. No, pues de hecho, en un lugar donde se congrega la gente, prácticamente tiene que descender la presencia del Señor para que haya, ¿cómo se dice? Haga unidad o comunión, ¿verdad? Entonces la gente pero no, la gente no va con ese llega y ve un santo, ay, Jesús, fíjate que entonces en cualquier parte de iglesia, de todo eso, pues uno tiene que ir a escuchar, no fijarse que hay, exactamente, no que tenga, qué es lo que hay, qué es lo que va. Y uno con la finta dice, pues no, pues no tiene nada aquí, no tengo nada aquí, pues a qué vengo yo. O otros dicen, pues tienen imágenes. Y ahí pues se aquí queda, ahí se queda ahí. No, Es que la cosa no queda ahí, hay que estudiar. Como ahorita, como por eso, como ahorita estamos estudiando un poquito a fondo, pues uno va a escuchar la palabra de Dios. Y vamos poniendo las cosas en su lugar. Y vamos, ándale, y no adorar ni tener ídolos ni nada de eso. No, solamente. Pero ni sabes qué es adorar ya. A ver, dime qué es adorar. Adorar, creer. ¿Qué es adorar? Dime. Creer en un solo Dios. Más o menos, ahí vas. A ver, ¿qué es? Te falta más. Adorar, la primera acción de la adoración es creer que algo o alguien es Dios. Eso es lo que no me puede salir, pero sí. Eso es. Por ejemplo, nosotros creemos que el Padre de Jesucristo es Dios, estamos bien. Y nosotros pensamos que Jesucristo es Dios y estamos bien. Sí. Pero si pensamos que la Virgen María es Dios, estamos mal. No, sí. No, Eso sí, eso lo no va. entiendo muy bien. Un santo Es cierto. O sea, cualquier cosa no lo podemos tener como por Dios. No. En eso soy yo todo de acuerdo, muy bien. Ok, ahora sí dime qué es adorar. Adorar. Creer que algo alguien es Dios. Es muy importante grabarnos eso. Sí. Grabarnos eso. Creer, la primera acción de la oración es creer que algo o alguien es Dios. Aunque todavía no le reces, aunque todavía no le cantes, aunque todavía nada. La primera acción es pensar que es Dios. Creer que Dios es el que le estamos a... Porque alabar no es adorar, porque yo puedo alabar a mi esposa, oye, qué bonita comida hiciste, oye, pues, ¿verdad? La estoy alzando. Entonces, ni tampoco respetar a alguien, no, porque pues, nosotros nos respetamos. ¿Sí? Tampoco reverencia, pues tampoco, ¿por qué? Porque lo hacemos. Mientras no se piense que es Dios, no hay problema. Pues eso es un saludo de ellos. Es un signo de respeto, así es. O sea que, un saludo de respeto, sí. O sea, por ejemplo, saluda a la bandera. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que nosotros adoramos la bandera. No. ¿Quién va a pensar que la bandera es Dios? Tan mal, o sea que... Y eso lo creen ellos, que los católicos, porque eso es lo que porque hacemos. Mira, porque no se han instruido. Es más, ni muchos católicos
tampoco. Ni católicos ni testigos saben lo que es imagen ni adoración. No saben, no. no saben distinguir esas Y cosas. siempre nos tacan por eso las ¿te fijas? Porque como estamos hablando ahorita, no profundan bien la palabra, pues. Pero si le preguntan No la qué es hacen, adorar, no saben. no ¿Qué, saben. qué es un ídolo? No Y saben. una imagen es No saben diferente. distinguir. Sí. Sí, yo me he dado cuenta de todo eso cuando estoy. Nosotros Cuando ya- van ahí a hablarme, nomás lo estoy oyendo y ahí, bueno, pues. Sí, ahora lo estoy viendo es de otra bueno, forma, pero está mal. es bueno poquito tener más mal. paciencia y decirle, oiga, vamos a ver, hábleme. Y yo le escucho y después yo Sí, le sí, hablo, sí, ándale. pero me pone atención. Sí. Y ya después llevándolo poco a poco a ver, ¿para usted qué es un ídolo? Y luego le van a decir que es una imagen, porque así lo traen. Y después le explicamos, no, vamos viendo a ver qué es un ídolo, qué es una imagen, tranquilamente. Porque así, ya habló usted, ahora me toca a mí, y pues, le vamos hablando poquito a poco. Así que, y si se presta, pues está bien. Pues sí. Pero a veces no se prestan. No, A veces, no, ya no, cuando no. ven que uno está explicando algo y que ven que entendieron ellos mal, ya no quieren ya. Sí. No, y luego salen. Yo ya me dejaron atrás, ya se me fueron. Ahí los veo para la otra. Y yo me quedé atrás. Pues que le está dando uno por donde no le gusta. Vamos a ver un caso donde una imagen se convierte en un ídolo. A ver. Números 21, del 4 al 9. Número 4:21. No, 21, 4, ¿cuánto queda? 9. 21, 4, 9. Bueno, parece que ya de eso ya lo vimos, aunque yo nomás se los mencioné. Pero bueno, esto vamos a verlo. Números 21, 4, 9. Y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Hasta el 6, bríncate hasta el 6. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué no hiciste? Pásate hasta el versículo 8, pásate para... ¿Me brinco? Sí, hasta el 8, versículo 8. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Bien, ok. Eso es cuando Dios mandó a hacer la serpiente, ¿no? Que es una imagen, o una estatua de una víbora ahí. Luego, vamos a ver, 2 Reyes 18:4, ahí ya se convirtió en un ídolo. Ya no pensaron que era una imagen, sino pensaron que era un ídolo. ¿Dos reyes qué? 2 Reyes 18:4. 18, ¿qué? A ver, ¿qué creen? Los Reyes 18:4. Esa serpiente se convirtió en un ídolo. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Nehushtan. Ajá, o sea que ya él ya se convirtió en un ídolo. ¿Nehushtan qué quiere decir? Era un dios. ¿Dios? Sí, es un dios falso, pues. Entonces convirtió eso en un ídolo. La serpiente que puso ahí, Dios, con el tiempo pensaban que era Dios, se hizo un ídolo, se hicieron un ídolo. Entonces quitaron la serpiente esa, la destruyeron. Ese es un caso donde una imagen se puede convertir en un ídolo. Ok, esto es pues para confirmar que lo que les digo yo, que una imagen puede convertirse en un ídolo. Por ejemplo, entonces decimos eso entonces, que en los templos, en la Iglesia Católica, tenemos santos, tenemos imágenes, no ídolos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en la Iglesia Católica, santos, pero ídolos no. Y si tuviéramos ídolos ahí, por ejemplo, el dios de los aztecas, entonces sí estaría mal. Eso sí estaría mal. Hace poco
cometieron una cosa que estuvo mal. Se lo voy a decir que pasó mal. Que por cierto, los obispos, los padres de aquí nos dijeron que, algunos padres nos dijeron esto, que debíamos de nosotros reclamar eso, porque sucedió algo en el Vaticano. En el Vaticano, el Papa estaba haciendo una labor de evangelización con los que viven allá en la Amazonas, en los Amazonas. Aquella cultura de allá, de indígenas, estaba viendo la posibilidad de atenderlos, de evangelizarlos allá, pero como hay escasez de sacerdotes, pues estaba viendo la manera de cómo hacerle, ¿no? Pero, sucedió que algunos representantes de esos indígenas traen en su cabeza todavía cosas de idolatría. Llevaron 2 ídolos, o sea, 2 imágenes de dioses allá cuando fueron a ver al Papa. Y la peor de las cosas es que esas imágenes las metieron al templo. Ahí está el error. Sí. Pensando que... ¿Quién les dijo que metieran esa imagen allí? Pues el Papa. Ahí no dice que fue el Papa, pero el caso es que las metieron. De repente estaban esas imágenes ahí. Fueron unos jóvenes valientes y las sacaron y las echaron al río. ¿Por qué? Porque están haciendo esas imágenes ahí. Pero como las personas estas que iban en representación de todos los indígenas de allá, pues eran personas muy, ¿cómo se llama? Muy conocidas, muy representativas para aquellos pueblos. Y entonces la policía fue y rescató las imágenes esas para devolvérselas a los que lo llevaron. A los que lo llevaron. Y eso, hasta el momento, no se ha aclarado. Y eso está mal. Eso está mal. Entonces aquí unos sacerdotes nos dijeron, ¿no? Que teníamos que escribir una carta al nuncio apostólico de aquí de México, o sea, al representante del Papa de aquí, reclamar que den una explicación. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué permitieron? ¿Por qué permiten eso? ¿Por qué permitieron eso? O sea que eso no está bien. Pero, por otra parte también, hay que recordar, todo el mundo somos pecadores. Todos. Nadie... El Papa también es pecador, como todos nosotros también. O sea que también comete pecado. Ser humano como uno. Un ser humano. Que representa a la iglesia, pues, otra cosa. Como Pedro representaba también a los 12 apóstoles, también hizo cosas que no estaban bien. Fueron pecadores también. Sí, o sea que tienen errores y hay que corregirlos. Por ejemplo, a Pedro lo corrigió desde Pablo. Desde el principio la iglesia... Pues, Pablo lo corrigió a Pedro. Desde que formó Jesús los 2 apóstoles. Desde un principio ha fallado la iglesia. No, la iglesia no es perfecta. No. Y no hay ninguna iglesia perfecta. No hay ninguna. No, o sea, ni uno somos perfectos. Como no somos perfectos, no nada perfecto. Señor, pero nosotros todos hay fallitas, hay detallitos. Ni una iglesia, ni el Papa, como dice él. No, o sea que todos y nos podemos equivocar. Podemos equivocar. ¿Ya? Lo que sí tiene el Papa es la oración de Cristo que le dejó a su representante. Es una oración que hizo Cristo por Pedro para que se mantenga firme, eso sí, para que se mantenga firme, pero que comete pecado, pues sí. Así es. Se puede equivocar, sí. Aunque ciertas formas no, en algunas partes no se equivoca. Por ejemplo, en los libros que tenemos del Nuevo Testamento no se equivocó. O sea, hay cosas que dice el Papa de fe bien definidas y ahí no se equivoca. Pero en errores sí. O sea, sí, como ser humanos hay errores en todos. Imagínate que hubo una temporada en la historia que había 2 papas peleándose por el puesto. Imagínate. Ahí estaban. Entonces, pero claro, uno era el auténtico, claro está. Pero veamos que a veces suceden cosas así.
Como cuando estaba el sacerdote de Rosarito que quería hacer las cosas a su manera. Sí, o sea que hay cosas... Pues sacerdote católico. Hay cosas... Ya quiso hacer las cosas a su manera y ya no quiso hacer caso del obispo. Pues es que ya no está bien. Y aparte que estaba jalando toda la gente. No, y de hecho que jaló. Jaló mucha gente. O sea, ahí ya no... De hecho que jaló gente ahí. Así es. Entonces, antes no le hicieron algo y después cuando ya se dieron cuenta de que estaba haciendo esas cosas... Los expulsaron del templo. Pues sí, pues para eso te digo, le llamaban, tenían que cambiarlo. Y aparte vas arrastrando a la gente. Llevándose a la gente. Y sí pasa así. Pero pues allá va a estar de arriba con el que se va a topar, van a dar cuenta. Por eso no, los va a pagar bien. Ya se van desviando, pues ya van por otro lado. Vamos a ver otra parte de la Biblia donde vemos que en 2 Reyes 2:15, donde se postran las personas también, y eso no quiere decir que es adorar, porque inclinarse o postrarse no es adorar. 2 Reyes 2:15. Y hay muchas partes, pero nomás vamos a ver esta. Como la de Josué, que ya les di, 7:6. Aquí está otra, o acá está entre los reyes. ¿Qué cita te di? 2:15. 2 Reyes 2. 2 Reyes 2:15. Ah, sí, ya lo vi. 2 Reyes 2:15, sí. Y viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y pidiéndole a recibir e inclinándose a él hasta la tierra. Sí, se postraron. ¿Ante quién se postraron? Ante Elías. Ante Elías. ¿Lo están adorando Elías? No. Están reconociendo que es un comisionado de Dios, un enviado por Dios. Así es. Se están postrando, lo están adorando. Entonces postrarse no es adorar. Y así como esta parte, hay muchas partes en la Biblia. Que no, postrarse no es adorar. Ahora vamos a ver otra parte. Bueno, esta es una reflexión. También a veces se dice que prender velas es adorar. Eso está mal. Eso, ¿por qué? Porque prender una vela no es adorar, y esto se examina rápidamente. Porque si adorar es prender velas, entonces podemos decir así. Ok, para aquellas personas que dicen eso, que adorar es prender velas, les decimos así. Entonces quiere decir que cuando ustedes se reúnen a adorar a Dios, ¿prenden velas o no? Y van a decir, no, nosotros no prendemos velas, pero eso es adorar. Entonces, ¿cómo lo adoran? Porque usted dice que es prender velas, y si es prender velas, entonces tienen que prender velas para adorar. Pues entonces hay que pensarle bien. Otros dicen que es besar, adorar. Tampoco. ¿Por qué? Porque porque dicen que besan a Dios. ¿Usted ha besado a Dios alguna vez? No, o sea, ¿usted ha besado a su bebé, a su niñita? Pues sí. Con la matina. Entonces está adorando a su niña porque la besa. No, porque eso no es adorar. O sea que si no piensa uno las cosas bien, también cayó en un error. A los hijos. O los hijos a los papás. Sí, no, tiene todo. Ahora, a veces las personas dicen así a su niñita o a su niñito, al que sea, o a la esposa: te adoro. Pero no está usando la palabra correcta. La palabra correcta debería de ser, por ejemplo, te quiero mucho, ¿no? Pero en lugar de decirle te quiero mucho, dice te adoro.
Pero no es que quiera decir que es Dios, pues, ¿no? No, eso sí. Como dices, estilo cariño, pues. Un cariño. Un cariño, sí, de palabra de cariño, te adoro, pero... Entonces no es tampoco besar ni prender velas, tampoco es adorar. Pero no quiere decir que él es Dios porque le digo no, porque está chiquitito, pues, un bebé así, ¿no? Pues, te quiero, te adoro, te amo, tantas cosas que se dicen, pero no, pues no. Que uno puede adorar a Dios a través de una imagen, sí se puede, porque pues, así como estaba Josué postrado ante el arca de la alianza, sabiendo que estaba en la presencia de Dios, se puede, siempre y cuando no esté pensando que las imágenes que están ahí son Dios. Eso sí, ahí está el error, ahí no. Bueno, ahora sí, ya se fijaron que postrarse no es adorar. Ya se fijaron, ¿no? Porque al principio estaban preguntando eso, que me postro, que no me postro, ¿se acuerdan? Por eso, ahorita que ya entendimos a fondo todo, ya vemos que postrarse no es adorar. Al cantar, alabar, bendecir, no es adorar. El rey David también lo hacía. Primera acción, pensar que alguien o algo es Dios. Eso es adorar. Después se le reza, se le canta, se le alaba, se le bendice. O tener ídolos o imágenes tampoco. Siempre y cuando ¿Cómo? A ver, otra vez, ¿qué? Pero, vamos a ver, otra vez, ¿cómo? También de lo que ahorita se entendió de las imágenes y ídolos. ¿Cómo que? A ver, di una explicación, a ver si le captaste. Mira, este tema a veces es difícil de entender. Sí. Y necesita uno meditarlo, estarlo meditando. Si no lo meditamos bien... Vamos a dar otra palabra para otra semana, porque sí, como ellos no no sé, ¿cómo? Sí, ¿Usted le captó? O le damos otra palabra. Otra pasada que darle. Sí, porque ellos es la primera vez. Si uno que ya se lo olvida. Otra vez. Sí, pues para que... Sí, pues es que sí. Como que yo sí lo entiendo, pero me hace falta explicarlo, pues, pero... Vamos a otra semana, otra repasada para poder entender. Sí, no, y luego se explicó muchas cosas también. Sí, hay un poquito más pausado. Sí. Es bueno el tema, es muy importante el tema. Bueno, pero se le van muchas cosas porque no captan. Que no retiene uno todo, pues. Exactamente, es lo que dije, por eso Pero sí, más adelante en los primeros cristianos, cuando se hicieron los primeros cristianos, cuando el libro de los Hechos, ahí ya no hablamos nada de todas estas cosas. No. Ya nomás iban a la iglesia, se congregaban, compartían el pan y se iban añadiendo. No, pero sí hablaban de no tener ídolos, eso sí. No, probablemente eso sí. Pero digo, ya no tan a fondo en el Antiguo Testamento, o sea, ya no como el Nuevo Testamento. Sí, ahora en el Nuevo Testamento hay otro tipo de idolatría, que es el dinero, y eso habla ahí. También. Que es el dinero, que es... No amar al dinero. Una cosa es el dinero sirve para hogar, pero amar al dinero, que tú digas yo tengo esto y lo quiero y es mío y no lo suelto, es amar al dinero. Hasta el trabajo, sí, porque aquí ya se explica de otro modo. Es que ya va siendo un lado a Dios, porque ya no tengo tiempo de mucho trabajo. Hay muchas maneras de cómo estudiar la Biblia ahorita. Ya no tengo tiempo de ir a congregarme, a estudiar, porque ya el trabajo te está absorbiendo, pero a Dios lo vas haciendo a un lado. Entonces hay muchas cosas.